Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Como siempre, tengo el placer de darles la bienvenida. Y hoy les voy a contar acerca de la discapacidad, la cual, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de 15% de la población en el mundo que tiene alguna discapacidad. Esta cifra sigue aumentando debido al envejecimiento de la población y obviamente también a las causas de enfermedades de género pues degenerativas y crónicas. Entonces, quédense con nosotros que vamos a tener una invitada muy especial que nos va a hablar de este tema, de derechos humanos y obviamente de cómo se vive con una discapacidad. No se vayan. Amigos, nuevamente bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule y pues como les decía al principio, pues hoy vamos a hablar de la discapacidad, que es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo y las características de la sociedad en que la persona vive. Y para ello tenemos una invitada muy especial que es Luz María Castillo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Sureste, es maestra en Ciencias Jurídico-Penales y Criminológicas por la Universidad del Sureste, es maestra en Juicios Orales por el Centro de Estudios Universitarios José Vasconcelos Calderón, también es doctora en Derechos Humanos y Litigación Oral por el Instituto de Excelencia Profesional, pues regidora suplente del Ayuntamiento de Comitán y también es una campeona paraolímpica, campeona nacional de natación sobre silla de ruedas, que fue en el 2015, y pues Luzma, bienvenida, qué honor que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme y pues el honor es mío, ¿no? Por estar aquí platicando con usted y con todos los que nos ven. Claro que sí, bueno, para nosotros es un placer poderte conocer, una mujer tan dinámica, una mujer que nos enseña que no hay límites. Pues has hecho muchas cosas en tu vida, Luzma. ¿Cuántos años tienes? Perdón, esto nunca se dice que no se le pregunta a las mujeres, pero yo sé que cuando las mujeres son tan completas como tú, tan inteligentes, el tema de la edad no importa. Entonces, cuéntanos qué edad tienes, porque has hecho muchísimas cosas y verdaderamente estás muy joven. Pues mi edad estoy cumpliendo, bueno, tengo 26 años, dentro de mes y medio cumplo 27 y pues he estado un poco activa, digo yo, aunque dicen que mucho soy muy activa, pero es más que todo porque mi sueño es que las próximas generaciones no pasen por lo que yo pasé, ¿no? Las personas con discapacidad somos doblemente vulnerables y sobre todo el ser mujer con discapacidad, porque yo siempre lo he dicho por el género, por la condición física. Entonces mi sueño es ese, ¿no? De dejarles puertas abiertas, dejarles, aunque sea un granito de arena, para las próximas generaciones, porque yo sueño con un Comitán, que soy comiteca, con un Chiapas, que también soy chapaneca, y un México, porque soy mexicana, que sea incluyente, que sea la inclusión y que no solo sea discursos, ni que nada más estén escritos en leyes y que no se lleve a la práctica. Qué importante esto que nos dices, Luzma, porque tú misma eres el ejemplo de que las situaciones, los derechos y la acción que deben tener las personas con discapacidad en inclusión y en participación con la sociedad, pues tiene que ser activa, no solo tiene que ser de palabra, de buena intención, de todos queremos pero no hacemos. Tú te levantas, vas, trabajas, estudias, haces ejercicio, eres una campeona, etcétera. Yo quisiera saber más acerca de Luz María Castillo, ¿cuál fue la condición, si nos quieres compartir, cómo fue que naciste, esta discapacidad fue adquirida, fue congénita, que nos cuentes de tu discapacidad, porque también es muy importante que la sociedad sepa todos los tipos de discapacidad que hay, todo lo que implica y que pues obviamente nos eduquemos más como sociedad para poder ser más inclusivos. Bueno, mi discapacidad es muy conocido como amelifocomelia o síndrome de Roberts. Fue a causa de que mi mamá cuando estaba embarazada se le suministró un medicamento a los 2 meses de gestación y eso impidió que mis miembros inferiores y superiores se desarrollaran en su totalidad. Como se puede ver, no tengo brazos, tengo unas piernas cortas donde el pie izquierdo son 4 dedos, 2 están pegados
y en el pie derecho está solo un dedo, entonces esa es la discapacidad, fue desde nacimiento, no fue genético, sino fue por causa de un medicamento. Oye, ¿y cómo fue tu vida? Porque obviamente naciste con esto y para ti era normal, pero tuviste que, tu familia tuvo que hacer muchos ajustes para poderte, pues enseñar cosas para que fueras independiente y tú misma también fuiste desarrollando habilidades. ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, pues mis primeros años, desde los 6 meses de haber nacido, yo tuve problemas de salud. Por lo regular, mi infancia fue nada más estar en un hospital. Eran 3 semanas en un hospital, una semana en mi casa. Tenía problemas de riñón. Cuando yo empecé a estar un poquito más estable, pues me empecé a adaptar. Me acuerdo muy bien que mi mamá trabajaba y venía y estaba haciendo la comida y me dejaba en un tapete y con fruta y me decía, espérame, te voy a de comer. Y cuando venía a ver, yo ya había comido con mis pies y que tomar agua. En la escuela los maestros pues no sabían cómo y querían que yo escribiera con la boca. Al fin de cuentas yo me adapté a escribir con el pie. Entonces yo me fui adaptando. Desde chiquita mi papá me empezó a aventar al agua y mi mamá se moría de miedo, pues, pero yo salía y fue donde aprendí a nadar. Entonces sí me fueron impulsando para poder, pues, ser independiente en algunas cosas. En tu consideración de niña, porque ahorita ya eres una adulta, pero cuando eras pequeña, ¿cuál fue tu mayor limitación para poder ser independiente y para poder lograr tantas cosas a tan pequeña edad de poder encontrar que podías hacer las cosas con el pie? Mi mayor, obstáculo fue, Ujú. pues, la salud, porque decían que no iba a sobrevivir, que si en caso dado viviera, solo iba a vivir hasta los 15 años. Ese era el pronóstico de los doctores. Y aquí estoy, más de casi 12 años y aquí sigo. Y a pesar de todo, pues he salido adelante a pesar de los obstáculos y de las limitaciones que pues se me ha presentado, ¿no? ¿Y la sociedad cómo te recibió en el entorno pues más básico, digamos que estamos hablando de la escuela, de donde se desarrolla un niño normalmente? ¿Cómo fue para ti? En Comitán, cuando yo nací, como es una sociedad muy cerrada, decían que iba a pasar un desastre natural, que era una señal de Dios, decían que era brujería hasta la propia familia. Y pues resultó que le salió una gran campeona que sigue trabajando, sigue estudiando y bueno, que ya tiene muchos premios. Pues qué bien, Luzma. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte comercial rápidamente y ahorita nos sigues contando acerca de tu extraordinaria vida? Amigos, no se Perfecto. vayan, regresamos en un momentito. Estamos en Desarrollo Humano, soy Gaby Soulé. Regresamos. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Amigos, regresamos a Desarrollo Humano. Estamos teniendo una interesantísima conversación con Luz María Castillo. Ella, bueno, ya les dije muchas cosas de lo que ha hecho en su vida, pero obviamente no puede terminar en el primer bloque porque su nota de vida, su currículum es súper amplio. Ella ya tiene 2 medallas de oro en las pruebas de 50 metros de pecho y 50 metros de mariposa. Es preseleccionada nacional de natación sobre silla de ruedas en el 2015 al 2017, pues es conferencista profesional internacional por Acotec de USA Campus, es docente en la carrera de Derecho en la Universidad del Sureste, bueno, fue, pero yo creo que ahí le vas a seguir, ¿verdad, mi querida Luzma? Y ahorita las vas a seguir platicando acerca de ella. Nos estabas diciendo, Luzma, que este entorno en el que creciste, de que, bueno, es de Comitán y que te asociaban como algo, pues una situación que anunciaba un desastre y resulta que le salió una mujer extraordinaria, con una vida ejemplar, con una vida, pues me imagino, llena de lucha a diario, ¿no? Entonces,
¿Cómo fue el ir creciendo en esta sociedad tan cerrada como fue Comitán cuando eras pequeña? Bueno, pues como le decía, Comitán cuando yo nací decían que iba a pasar un desastre natural o cosas así. En los primeros 3 años, cuando yo me tocó estar en el kinder, pues se me cerró la primera puerta, se me negó el derecho a la educación, porque decían que en esa escuela no estaban preparados para una persona con discapacidad como yo, una alumna. Sin embargo, mis papás siguieron tocando puertas, estudié mi preescolar. Pues sí, habían comentarios ahí de que los papás decían que me regalaban calificaciones, que no se juntaran conmigo porque los iba a contagiar, como que si fuera COVID, como actualmente lo que están viviendo con la pandemia. Pero lo más duro para mí fue en la secundaria. Ahí sufrí bullying por parte de los maestros, sufrí bullying por parte del director y sufrí bullying por los padres de familia y mis compañeros, tanto psicológico, moral, físico, y fue donde me cayó también el 20 de mi discapacidad. Eh, Salí adelante, me cambié de escuela, fui al psicólogo. Yo siempre he dicho que la salud mental es lo primordial y busqué mi salud mental, seguí adelante. Ha habido obstáculos, sí, de hecho hasta en lo laboral, ha habido personas que dicen, bueno, ¿y tú por qué tienes este cargo si eres una discapacitada, eres una inepta, estás muy chamaquita, no tienes experiencia, cosas así? Pero yo creo que durante todo lo que he vivido, todas las experiencias, me ha hecho ser fuerte y salir adelante a pesar de todos los obstáculos. Oye, y bueno, obviamente nos puedes compartir desde tu perspectiva, porque siempre siendo mayoría el resto de la sociedad que no vive con una discapacidad, ¿tú cómo ves como persona mujer con discapacidad a nuestra sociedad mexicana en la actualidad con el tema de la discapacidad y de la inclusión en todos los ámbitos? No la inclusión laboral nada más, sino también la educativa y la social. Pues fíjese que sí ha habido avances, yo no lo dejo a un lado ni lo voy a minimizar, pero no ha sido el avance que se esperaba. Sí se ha avanzado en las leyes, sí se ha avanzado en que hay intereses o interés, perdón, dentro de los que están en la política, los funcionarios, autoridades. Sin embargo, ha fallado mucho. Una de las cosas es la infraestructura, porque se puede ser que haya campo laboral en las personas con discapacidad, pero no están las instalaciones adecuadas para ellos, para su pleno desarrollo. Hablando de Chiapas, hace un mes estuve como parlamentaria juvenil aquí en el estado de Chiapas, en el Congreso, y yo mencioné que aquí, solo en el estado de Chiapas, somos el 70% de las personas con discapacidad que no cuenta con un trabajo. 117,000 personas son personas analfabetas, porque no se le ha dado la oportunidad de tener el derecho a la educación. Y no solo en Chiapas, sino en México hay mucho que hacer, pero para eso se necesita personas con discapacidad en esos cargos para poder cambiar las leyes, porque solamente las personas con discapacidad sabemos realmente las necesidades, porque lo puedes ver desde una perspectiva, pero no sabes lo que se vive día a día y las necesidades que hay. Entonces hay que empezar a cambiar las políticas públicas y ejercerlas de manera adecuada. Esto es muy importante, es básico lo que nos comenta Luzma, porque las políticas sociales sí tienen que estar enfocadas. Está la Convención Internacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad firmada por México, está la Ley para las Personas con Discapacidad, y hay una multiplicidad de leyes que pueden auspiciar los derechos de las personas con discapacidad, pero simplemente no se aplica, ¿verdad? Tú como abogada más Exacto. nos puedes indicar si esto es cierto. Así es. Sí, de hecho, hablemos ahorita en derechos humanos, está la Agenda 2030 y dentro de los objetivos ese, ¿no? El desarrollo de las personas con discapacidad, y hablaba de la infraestructura, o sea, que todos los municipios, estados, deben de contar con eso, ¿no? Y todavía falta. México está un poco todavía retrasados, podría decir, 30 años más a comparación de Europa y otros países más allá desarrollados. Tendremos que tener en México y en la mayoría de los países latinoamericanos lamentablemente una Agenda 2060 y no 2030, porque estamos a punto de cerrarla y sí vamos en un retraso importante. Sí,
Y tú como representante de personas con discapacidad, porque así lo eres en el tema de derechos humanos, el tema de la infraestructura es muy importante, como lo acabas de mencionar, pero ¿cómo ves el tema educativo? Con el proceso en avanzada de la desaparición de educación especial para el tema inclusivo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Cuál es tu punto de vista como persona con discapacidad? Creo que debería ser mixto, porque si hay personas que hay discapacidad intelectual, donde se necesita apoyo de esos maestros, pero no dejarlos a un lado, sino que haya convivencia con las demás personas, como cualquier otra persona, nada más de apoyo para no minimizar sus capacidades, solo que sean impulso para desarrollar sus capacidades. Aquí en Chiapas, yo he visto que en una escuela, no voy a decir nombre, que decían, hay un USAER, es inclusivo, y cuando yo les preguntaba a los maestros me decían, es que no pueden estar en el resto con ellos porque los van a golpear, están en un salón aparte. Entonces digo, eso no es inclusión. O sea, sí se les está apoyando, pero se les está excluyendo de la sociedad donde tanto las personas con discapacidad y las personas convencionales, como les llamamos nosotros a ustedes, pues sean una fusión, ¿no? Y que nos incluyamos en un mismo mundo, no estar en doble mundo o que tú eres un grupo vulnerable y yo no, sino que todos somos iguales. Exactamente, todos somos personas independientemente de la condición en la que podamos vivir y esto es pues interesantísimo que nos lo recuerdes y es importante que también lo tengamos en mente todas las personas. Vámonos a un corte rápidamente, mi querida Luzma, y regresamos para seguir platicando contigo. Amigos, no se vayan, estamos en Desarrollo Humano y regresamos en un momento. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Regresamos, amigos, a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule y estoy platicando con Luzma acerca del tema de la discapacidad. Ya tenemos dos bloques que verdaderamente, en lo personal, mi querida Luzma, pues yo estoy sorprendida, obviamente te admiro mucho, has hecho cosas enormes en tu corta vida, tan joven que eres. También nos habías contado que fuiste vicepresidente del 12º Parlamento y bueno, estás siempre muy activa. En el tema de derechos humanos, eres una persona, una mujer que está, pues evidentemente empujando para que se pueda cumplir el tema de la convención, el tema de la ley, pero quisiera que nos platicaras un poco más de los derechos humanos, que evidentemente todos los seres humanos tenemos que compartir, pero específicamente hay unos que se hablan o se especifican acerca de la persona con discapacidad en el mundo. Y tú, como eres experta, quisiera que nos informaras, que nos orientaras y nos enseñaras algunos de los principios básicos de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Pues uno de los principios básicos de los derechos humanos a nivel general es la universalidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que es universal. No es de que solo porque eres personas con discapacidad tienes estos derechos y tú no. Es universal, es indivisible. No se puede renunciar a los derechos, es que yo no quiero tener este derecho, es para todos. Y dentro de los derechos humanos de las personas con discapacidad, uno de los principios principales es la inclusión, y lo mencionan, y no solo lo menciona la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, sino también lo menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de la inclusión de las personas con discapacidad. También lo habla la Declaración Universal de los Niños, de los derechos de los niños. Entonces, ese derecho está prácticamente en todas las declaraciones, convenciones, convenios, como se le llama, que pues en México, de los 122, en todos está México firmado. Entonces, las personas con discapacidad sí se los ha hecho vulnerables. Mencionan que en la educación, que el esparcimiento,
Pero una de los que yo mencioné es el acceso a la justicia, porque, por ejemplo, yo veía un tema que he visto, que las mujeres con discapacidad también sufrimos violencia, y no solo física, sino psicológica, laboral, y es que dicen, es que las personas con discapacidad no sufren violencia porque no se casan. Hay personas con discapacidad, mujeres, que son madres de familias, que son esposas, que tienen pareja, entonces no nos pueden excluir, debe haber un acceso a la justicia, protocolos de atención a esas personas para que se les pueda hacer justicia en ese tipo de casos, ¿no? Eso es lo que falta, eso es lo que nos está fallando en la Declaración Universal, en el convenio también de las personas con discapacidad, porque no está establecido y sí se debería de considerar, ¿no? Porque ahorita, pues aquí en Chiapas al menos hay alerta de género. No sé en qué otros estados de la República cuente, pero Chiapas es uno de los 3 estados de la República que cuenta con alerta de género. Y en eso no está las mujeres con discapacidad. Solo mencionan mujeres indígenas, mencionan mujeres migrantes, pero no mencionan a mujeres con discapacidad. Claro, y también hay que recordar que hay mujeres sí, indígenas con discapacidad, mujeres migrantes con discapacidad, o sea, que pueden tener 2 o 3 condiciones que las vulneran y obviamente sufrir de discriminación múltiple. Oye, Luzma, y pues ya casi se nos está terminando el tiempo, pero a mí me gustaría preguntarte acerca del famoso juicio de interdicción que sigue como que siendo un tema muy vulnerable para las familias que tienen una persona con discapacidad o con alguna situación de salud mental y que, bueno, los legisladores todavía no determinan las vías más objetivas para poder, pues, aplicar este juicio de interdicción que de repente es un poco injusto, ¿no? O también que vemos en las cárceles a muchas personas con discapacidad que por su misma condición no han podido llevar un proceso de justicia regular y obviamente como accesible como puede ser para el resto de la población. Sí, desde el 2016 que empezó el nuevo sistema de México, el sistema acusatorio adversarial, anteriormente todo era cárcel, ¿no? Ahorita actualmente, si tú atropellas a una persona que estás en estado de ebriedad, por ejemplo, te tienes que hacer cargo, ¿no? De la responsabilidad, de los daños, y otra de las cosas es te tienes que tratar, en un albergue, ¿no? O cosas así, ¿no? Centro de rehabilitación. Y las personas con discapacidad, menciona ahí que hay una exclusión. No solo en medida cautelar es prisión preventiva, hay otros tipos de medidas cautelares que se pueden hacer. Ha habido confusión con la legítima defensa, y eso es una de las causas por las cuales las personas con discapacidad han estado en prisión, porque ven que se defendió, pero porque hubo una fuerza, cosas así. Actualmente está muy de moda lo de la legítima defensa, las características para mencionar que esta es una legítima defensa, y ese juicio de intersección considero que están poniendo en vulnerabilidad y violentando el derecho y el principio, principalmente, de presunción de inocencia a esas personas, ¿no? Y considerarlas que hay que ver más allá de, todos tenemos la razón razonable, como le llamamos aquí en derecho penal, y eso es lo que debemos tener, ¿no? No podemos juzgar antes de, y debemos tener las causas por las cuales, y sí, en ese caso hay problemas mentales, no es necesaria la prisión. En ese caso se necesita la rehabilitación, psiquiatría, hay otras medidas, ¿no? No todo es prisión, hay que quitarnos eso de que el sistema anterior ya murió y ahorita el sistema adversarial acusatorio es diferente, y eso es lo que se debe de considerar. Dinos algunas palabras para que nos vayamos con esa inspiración tuya de bueno, una mujer tan fuerte y tan extraordinaria como lo es. Pues yo siempre, mi lema es no importa cómo estoy, sino lo que llegaré a ser. ¿Qué quiere decir con eso? Que no importa las circunstancias ni las condiciones en las que estés viviendo, siempre tienes que ver más allá de, y eso es cierto, ¿no? La clave de todo esto es creer en ti. Aunque las demás personas no confíen en ti, aunque las demás personas te quieran enterrar, porque yo siempre he dicho, échame tierra y tú crees que me vas a enterrar, y no, yo voy a florecer más bonito, y eso es cierto, ¿no? Creer en uno mismo, saber a dónde vas, hacia dónde quieres ir, sin olvidarnos de dónde venimos, y sobre todo ser felices, amarse a uno mismo y recordar que después de la tormenta viene la calma, sale el arco iris,
y que no siempre vamos a estar en un túnel con la oscuridad, siempre hay una luz y hay una esperanza, y mientras haya vida, no podemos perder la esperanza y seguir adelante, porque todos tenemos un corazón de guerrera y de guerrero. Pues bueno, ahí están las palabras de esta gran triunfadora, esta campeona, Luz María Castillo. Te agradecemos infinitamente, mi querida Luzma, y esperamos vernos pronto para saber más de tus triunfos, y nuestro agradecimiento y obviamente nuestro reconocimiento por siempre. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Amigos, nos tenemos que ir, pero nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos en Desarrollo Humano. Soy Gaby Soulé y nos vemos muy pronto.